288, yo te sirvo. 288. Cantemos, hermano. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. Era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tan cruel tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tan cruel tu amor era mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar corto a Aleluya. la Carol enseñanza en el día de ayer. Buenos días, hermanos. Uy, no están los hermanos. Buenos días, hermanos. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en la casa de nuestro Señor. Amén. Amén. Y hoy el primer domingo del año 2016. Amén. 2016 podríamos decir que sentimos como que el año pasó hace un día, ¿no? Entonces, amados hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta mañana, con varias visitas, amén, y es una bendición, y a cada una de las visitas en esta mañana les vamos a decir bienvenidos, amén, bienvenidos, gracias por estar en nuestra hermosa iglesia en esta mañana, por ser parte de nuestro servicio de adoración al Señor, amén, ya pronto mudándonos, hermanos, amén, a un local más grande, Dios permita que podamos conseguirlo, y bueno, que el Señor nos pueda dar, hermanos, un lugar un poco más grande, amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana vamos a iniciar una serie de estudios titulado la reverencia en la casa de Dios. Amén, la reverencia en la casa de Dios. Y se debe, amados hermanos, en que hoy en día desconocemos cuál debería ser nuestra postura, nuestra forma, nuestro respeto, nuestra reverencia en la casa de Dios. Amén. Y se debe que hay muchas iglesias y congregaciones que no respetan el lugar donde nosotros congregamos o el lugar que se constituye un templo, un lugar especial, un salón de reunión para las iglesias. Amén. Porque recuerden, este local, esta estructura no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y cuando nosotros nos vamos a nuestras casas, la iglesia de Cristo está con nosotros, se va con nosotros. Amén. Entonces, hay que recordar, amados hermanos, que nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero este local, aunque Dios no habita aquí, porque Dios habita aquí, Amén. en nuestros corazones, se merece respeto. Amén. Pero ¿cuántas iglesias, lugares de congregación hay donde fomentan bailes, hermano? Donde fomentan desórdenes. Donde está pasando hoy en día lo mismo que pasó hace 2000 años en la iglesia de Corinto. ¿Me entienden, hermano? Entonces, el mensaje que Pablo le da a los corintios es un mensaje que hoy debe ser para nosotros. ¿Amén? Así que vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 26. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios, y en algún momento estaremos estudiando la epístola a los Corintios, hermano. Y 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 26 y versículo 40. Vamos a ver lo que dice el versículo 26. Dice la Biblia: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente
y con orden. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre eterno, gracias te damos en esta hora por darnos la bendición de poder participar de tu iglesia en esta hora, de poder participar de este servicio de adoración que la iglesia brinda. Eterno Padre, ayúdanos, guíanos, fortalécenos a poder comprender, aprender y aplicar a nuestras vidas el sabio y maravilloso consejo que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, eterno Dios, en el santo nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Amados hermanos, Corinto era una ciudad de Grecia que se encontraba sobre el estrecho istmo entre el Peloponeso y el continente. Corinto era una ciudad de la provincia romana y era la capital de la provincia romana que se había llamado Acaya. Y era además la ciudad más importante de todo ese país. En los tiempos de Roma, por ejemplo, dicen los historiadores que Corinto era una ciudad llena de riquezas, llena de lujos y también de mucha inmoralidad. No tenía ninguna ciudad rival, porque era una ciudad llena de vicios y de perdiciones como ninguna otra. Es más, cuando alguien decía hay que vivir como corintos, como los corintios, o hay que corintizar, lo que estaban diciendo era hay que fornicar o hay que andar en fornicación. Quiere decir que hasta el término corintio ya era sinónimo de pecado en las antiguas ciudades, en el antiguo imperio romano. ¿Se da cuenta? Es como hoy en día uno va a Europa y a veces dice peruano, ya lo tildan de ratero, ¿no? En ciudades como Roma, en París, en lugares así donde muchos peruanos han ido, lamentablemente han dejado una mala impresión a los europeos, porque van solamente a robar. ¿Por qué? Porque son los rateros profesionales. O sea, importamos rateros, ¿no? Ladrones. Y esa es una mala impresión que tienen los países de Europa. Y a veces peruano, ya automáticamente lo catalogan de ladrón. ¿Se da cuenta? Algo parecido pasaba con Corintio. Le llamaba Corintio, le estaba llamando fornicario. Entonces, la ciudad de Corinto es una ciudad que estaba llena de lujuria, lleno de pecado, lleno de inmoralidad. Y la palabra vivir como corintio significaba vivir una vida de libertinaje, una vida de corrupción. Amados hermanos, pero en medio de este lugar, en medio de la ciudad de Corinto, había una iglesia cristiana. ¿Amén? El único problema era que esta iglesia había dejado de dar buen testimonio. Ese es el problema. Que esta iglesia cristiana que estaba en Corinto había dejado de dar un buen testimonio porque había envidia, había pleitos, habían disensiones, habían divisiones. Los hermanos estaban llevando vidas desordenadas, vidas con inmoralidad. Y los incrédulos que estaban alrededor miraban cómo se reunían estos hermanos. Y cuando llega, usted propóngase, ¿no? Vamos a remontarnos 2000 años. Y usted está por Corinto pasando. Y ve, Iglesia Bautista de Corinto. Qué bien, dice, voy a entrar a visitar a los hermanos. Entra ahí y ya encuentra al predicador. Muy bien, hermanos, ¿cuántos quieren recibir sanidad? ¿Quién tiene dolor de cabello, dolor de uñas? Por acá, por favor, 100 soles, pase por acá. Los que están con dolor de estómago, 200 soles por acá, por favor. Enfermedades imposibles, 500 soles por acá. Y encontraba que estaban hasta comercializando. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, nosotros no somos los que comercializan el evangelio. ¿Amén? Y estaban haciendo un uso excesivo de muchos dones que Dios había entregado a la iglesia primitiva para ser canal de revelación de su voluntad. Y cuando uno llegaba, dice la Biblia que hasta los incrédulos pensaban que estaban en un manicomio. Ni siquiera creían que era una iglesia cristiana. Pensaban que era un manicomio lleno de locos hablando y gritando por allí. ¿Entiéndanos? Por eso, el mensaje de Corinto es un mensaje importante para nosotros hoy en día. Porque nos debe enseñar a todos nosotros y a aquellos que nos están viendo por internet, les debe enseñar que en la iglesia no venimos a hacer show. ¿Amén? A la iglesia no venimos a divertirnos. A la iglesia venimos a adorar a Dios, a servir a Dios, a glorificar a Dios, a edificarnos mutuamente como creyentes.
No venimos a hacer cosas extravagantes a la casa del Señor. Venimos a participar de un tiempo de comunión. Amados hermanos, los desórdenes y los abusos que había de los dones del Espíritu Santo que Dios había vestido a la iglesia se habían convertido en un circo. Y Corinto era un circo, amados hermanos. Y se había convertido en un cuarto de manicomio, donde estaba lleno de locos y personas que parecían, hermanos, que no tuvieran el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay orden. Amén. 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 Donde está el Espíritu de Dios hay orden. Tanto que hasta los incrédulos salían corriendo, hermano. Si los incrédulos salían corriendo era porque ese lugar no era de edificación para nadie. Pero ahí estaban los hermanos metidos reunidos. Así que entonces Pablo tiene que escribirle algunas recomendaciones para volver a mantener el orden en los servicios de adoración en la iglesia cristiana. Así que vamos a estudiar este tema, amados hermanos, el orden en los servicios. ¿Amén? El orden en los servicios. Vamos a ver en primer lugar 3 errores en el culto de los corintios. 3 errores en el culto de los corintios. 3 errores en el culto de los corintios. Cuando los corintios se reunían para celebrar sus servicios de adoración, permitían tantos desórdenes y abusos que se había perdido el sentido real de la adoración. En primer lugar, ellos buscaban la edificación personal. Y ese es un problema. Ellos estaban buscando la edificación personal. Pregunta, ¿usted viene al culto a edificarse personalmente o viene a edificar a otros? Exacto. El hecho de venir a la casa del Señor es edificar a otros, no edificar a uno, sino edificar a otros. ¿Se da cuenta? Cuando usted saluda a un hermano, le pregunta cómo está hermano, cómo le ha ido durante la semana. Cuando usted saluda a un hermano, se interesa por el hermano, le pregunta algo al hermano, eso es edificar. Cuando usted participa del servicio del culto, en los cánticos, en la lectura bíblica, eso es edificarnos unos a otros. Pero cuando los hermanos de Corinto se reunían, buscaban la edificación personal, y eso no está bien. Eso no está bien, porque tenemos que edificarnos colectivamente como iglesia de Cristo. ¿Amén? Eso se llama egoísmo. En 1 de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 4, la Biblia dice: seguid el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice la Biblia, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, amados hermanos, lo que Pablo está diciendo es que cuando una persona se reúne en la casa de Dios, cuando un creyente viene a la iglesia, es para que todos nos edifiquemos, no para que uno se edifique. ¿Amén? Sino para que todos como cuerpo de Cristo, como engranaje del cuerpo de Cristo, seamos edificados en el amor y en la bendición de Dios. Hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19. La palabra de Dios nos dice algo interesante. Romanos 14, 19, la Biblia dice de la siguiente manera: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está. A la mutua edificación. Así que todos tenemos que seguir en algo que nos edifique, nos bendiga a todos nosotros. ¿Amén? Pero cuando uno viene al culto y dice, está, amén, sí, gloria a Dios, amén, y empieza el bullerío. Les viene por ahí, hermanito, por favor, no escucho al pastor. Ay, hermano, usted está en la carne, pues. Déjeme. Sí, eso es buscar su propia edificación. ¿Amén? Es que tenemos que hacer, hermano, participar ordenadamente del servicio. ¿Amén? ¿Sí? Participar ordenadamente del servicio. Porque si no me escuchan los que están atrás, porque uno está por ahí gritando, o uno se para y hace desorden, es incorrecto. ¿Amén? Se le pide más bien que se retire, porque está incomodando. Porque en la iglesia venimos para ser todos edificados con la palabra. Amén. Amén.
Amén. Así que, hermanos, tenemos que buscar la edificación de nosotros, no de uno solo. Porque pueda que el hermano sea sincero en alabar a su Señor. Pueda que sea sincero. El problema es que esa sinceridad no le basta. El apóstol Pablo dice, tienen que buscar la edificación del otro. ¿Amén? Amén. En Romanos 15, versículo 2, dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que recuerde, cuando usted y yo venimos al servicio, venimos para edificarnos unos a otros. No es autoedificarse. En 1 Corintios 13, versículo número 5, la palabra de Dios dice, 1 Corintios 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No busca lo suyo, lo propio, el egoísmo, lo personal, la edificación propia. El amor busca que todos nos edifiquemos. El amor busca que todos crezcamos en el Evangelio. El amor busca de que todos salgamos bendecidos del servicio. Amén. Eso es lo que busca el amor como creyentes. Así que el propósito de los dones que Dios daba en Corinto tampoco es un propósito egoísta, era un propósito de edificación para todos los creyentes. En el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12, la Biblia continúa diciendo, así también ustedes, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. No para edificación personal, sino para que se edifique la congregación en manera completa. Para que todos salgamos, para que todos aprovechemos el culto. ¿Amén? ¿Qué significa aprovechar el servicio, aprovechar el culto? Es como cuando usted dice, uy, no he aprovechado la comida que me han servido. ¿Por qué? Porque he estado comiendo, he estado viendo televisión, no asimila nada. O he estado viendo y he estado haciendo otra cosa. Mientras caminaba, mientras estaba comiendo a Yadiel. No asimiló nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno dice que no salió, no aprovechó el culto, es porque no se edificó. O sea, no supo aprovechar lo que Dios ha dado a su iglesia para que todos participemos. ¿Por qué? Porque hubo interrupciones, uno comenzó a hacer desorden, el otro no se ponía de acuerdo y empezó el problema. ¿Se da cuenta? Y Dios no quiere que nos reunamos para eso. Porque recuerde, lo que pasaba en Corinto sigue pasando hoy en día. ¿Y quiénes se llevan una mala impresión? Los incrédulos, los mundanos. ¿Se da cuenta o no? Y es terrible. Yo recuerdo cuando estaba en mi época de colegio, yo pertenecía a otra congregación, a una de esas que hay de todo, pues, ¿no? Y hermanos, yo recuerdo cuando yo le prediqué a uno de mis profesores, él era ateo, y él me dice, no quería no saber nada del evangelio, nada. Entonces yo le dije, profesor, pero un día usted va a tener que acompañarme a la iglesia. No, me dice, era un profesor de inglés. Él no era contratado del Estado. Él era un profesor así, contratado por el colegio nomás, ¿no? Era provisional. Y estuvo como 2 años hasta que se me acerca un día y dice, Salazar, ya me están botando del colegio, ya. Así, profesor, ¿por qué? No, es que ya el Estado va a mandar un profesor, así que ya me estoy yéndome, un gusto haberte conocido, ¿no? Uy, profesor, le digo, ¿y no hay posibilidad que usted se quede? No, ya me han mandado la carta ya, para yo retirarme ya, el ministerio, todo, ya me están votando, ya no hay opción de quedarme, estoy buscando otro trabajo. ¿Está seguro que no hay opción? Sí. ¿Qué pasa si oro y usted se queda? Y él me dice, no, eso es imposible. No, ya mira, vamos a hacer una cosa. Si tú oras y yo me quedo, voy a tu iglesia. ¿De verdad? Sí, muy bien. Oré y se quedó. Se quedó y yo le dije, profesor, ahora cumpla su promesa. Lo llevé a la iglesia. ¿Para qué lo llevé, hermano? ¡Qué vergüenza! Nunca más quiso ir a una iglesia evangélica. Porque había desorden. ¿Se da cuenta o no? Si él hubiera llegado a Calvario, se hubiera convertido. ¿Amén? Oye, hermano, pero por eso le digo, hay que mantener el orden en los servicios. Porque somos testimonio para los incrédulos.
Y está uno por ahí de repente pasando, mirando, y la hermana se levanta bailando, saltando por aquí, por allá, y el otro también, y empiezan los gritos, la bullería. Eso es un desorden. Eso no está bien. Amén. Y ese es de mal testimonio para los hijos. Es mal testimonio para los hijos. Así que, hermanos, recuerde, cuando venimos a la iglesia, buscamos la edificación mutua como iglesia de Cristo. Pero hágase todo decentemente y con amor. Vamos a ver que otro de los errores que había en Corinto era la inutilidad del servicio. O sea, ellos prácticamente no aprovechaban el servicio. ¿Por qué? Porque estaban buscando la edificación personal y no la edificación de otros. Versículo 6, 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. O sea, en otras palabras, el propósito del servicio a Dios es salir todos edificados. Que todos salgamos edificados. Porque así como en Corinto había un abuso del don de lenguas. Uno llegaba y los hermanos ya se ponían a hablar en lenguas. Y el predicador salía y en lenguas. Y solo los que tenían el don de interpretación podían entender. Y si el que tenía el don de interpretación decía, no, yo lo entiendo y no quiero decir a nadie qué es lo que significa. Era terrible. Entonces yo me imagino a Pablo entrando a Corinto, hermanos, a la iglesia de Corinto, y todos ahí hablando en lenguas a la vez y tal, y un desorden completo. Al final nadie era edificado, porque nadie entendía lo que el otro decía. Entonces, ese no es el propósito. ¿Ves? No estoy hablando del don de lengua, estoy hablando del servicio, del culto. ¿Ves? Y Pablo está corrigiendo lo que pasa en el culto. Y dice, no, acá hay un problema. Ustedes están reuniendo, pero para edificarse ustedes. No, ustedes tienen que reunirse para edificarse unos a otros. Así que en esa edificación mutua, el orden es importante. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, prefiero hablar palabras que todos comprendan para que todos salgan con provecho. ¿Amén? Palabras para que todos salgan con provecho, para que todos sean edificados. Porque si uno no entiende lo que se ha dicho en el culto, entonces va a salir sin provecho. No hay provecho. Es como cuando íbamos antiguamente a las iglesias tradicionales, hace ya 60, 70 años atrás, ¿verdad? Uno llegaba, se sentaba y empezaba, Illuminis Patris, Filii, Spiritus Sancti, y te hablaban, y uno no entendía nada, hermano. Y lo único que decía, amén, amén. Porque no entendía nada, ¿verdad? Era un culto sin provecho. Entonces, lo mismo pasaba en Corinto, solamente que con más fuego, ¿no? Y nadie entendía nada. Nadie entendía nada, porque no entendían lo que estaban hablando en las lenguas. Así que, amados hermanos, recuerden, cuando venimos al servicio tenemos que tener un servicio provechoso. Que ya no hay el don de lenguas, pero podemos aplicarlo en cada una de las partes del servicio. Por ejemplo, en el tiempo de los cánticos, todos cantemos uniformemente, todos cantemos al mismo momento, al mismo ritmo, a la misma forma, ¿okay? Para que sea como hemos cantado hoy en día, muy maravilloso, ¿verdad? Coros, alabanzas al Señor, himnos congregacionales que todos participemos, ¿verdad? Porque y por eso todos nos sujetamos al dirigente. Si el dirigente dice, hermano, está el himno, no se va a parar. Ay, no, hermano, no me gusta que cante mejor el 230. Ya empezó el desorden. ¿Amén o no? Amén. ¿No? Hoy está pues el dirigente ahí dirigiendo, se levanta otro hermano. Hermano, muy bajo, más alto por favor. ¿Se da cuenta? Por
Por eso los dirigentes deben ensayar también. Amén. Amén. Tienen que ensayar también. Amén. Domingos de la tarde tienen que aprovechar para ensayar. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere decir? Que para tener orden en los servicios, ¿por qué? Porque yo estaba en la parte de afuera, por ejemplo, y escuchaba y se entendía clarito. Cuando todos cantamos bien, se escucha clarito el mensaje. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregar. Ese es un mensaje. Y las personas que pasan por allí, escuchan el mensaje y ellos también salen edificados. Es provechoso para ellos también. Pero si un grupo está cantando maravillosamente y otro grupo está que grita o hace desorden y hace bulla y por acá y por allá, no se entiende ni lo que se canta. Por eso tampoco tenemos ni tendremos por los siglos de los siglos también una batería. No tendremos una batería. Porque la batería hace bulla, hermano. Bulla. Y acá no queremos bulla, queremos alabanza, Señor. Amén. Y la batería, y los bombos pasó, y las tumbas pasó, y la, ¿cómo se llama? Los timbales, y las maracas, y el... No, hermano. Eso ocasiona bulla. Y uno no viene a la iglesia a hacer bulla, viene a adorar a Dios. Amén. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por eso, cuando participamos de la adoración al Señor, nuestras voces cuando se unen dan el mensaje y hasta los incrédulos reciben el mensaje. Y se ve ordenado, se ve bonito, se ve bien. ¿Se da cuenta o no? Y entonces todos, hasta los incrédulos son bendecidos, hermano. Pero cuando no hay ese orden, los incrédulos dicen, ¿qué cantan? Yo ni entiendo lo que cantan, porque no se entiende, porque todo el mundo está gritando, hablando lo que quiere. Y no es así, hermano. Amén. Cuando venimos al servicio, venimos a edificarnos unos a otros. Ese es el problema de los corintios. Por eso, hermanos, nuestro entendimiento tiene que ser edificado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, no se conformen en este siglo, sino renuévense por medio de la transformación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? Entonces, nuestro entendimiento tiene también que salir con provecho de lo que leemos en la lectura bíblica. ¿Ves? Por ejemplo, ¿qué historia hemos leído hoy en la lectura bíblica? De Balaam. ¿Y por qué? Porque todos estuvimos atentos, escuchando la lectura y participando de la lectura. ¿Amén? ¿Qué himnos se cantaron? ¿Cuál fue el mensaje? Todos podemos decir qué himnos y cuál fue el mensaje. ¿Por qué? Porque se hizo decentemente y con orden. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, cada una de las partes de la lectura, de la alabanza, de la oración, debe hacerse ordenadamente. Amén. Debe hacerse ordenadamente delante del Señor. Hermanos, en Corinto había pasado tal desorden y hasta malos testimonios frente a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23 a 25. Primera de Corintios 14, versículo 23 a 25. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, gente que no tiene la fe, no conoce nada de Dios, ¿no dirán que están locos? Claro, porque los corintios, yo me imagino los corintios, apóstol Pablo, nadie quiere venir a nuestra iglesia porque piensan que estamos locos. Y Pablo dice, yo también creería lo mismo. Yo también creería lo mismo. ¿Por qué? Porque parecen una cueva de locos, gritando todos allí, hablando cada uno de su propia conveniencia. Y eso no es edificación mutua, es edificación personal. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Y luego continúa el versículo 24. Pero si todos profetizan, y la profecía es hablar en un idioma claro, en el idioma en el que todos entienden. Pero si uno profetiza, habla en el idioma en el que todos entienden, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso cuando un incrédulo entra y escucha claro el mensaje de las alabanzas, escucha clara la lectura de la palabra de Dios, escucha sin interrupciones la prédica, hermanos, Dios convence su corazón. Y ese incrédulo, como entendió el mensaje, viene a los pies de Cristo. Pero si está acostado un hermano que hace bulla y que grite, entonces ese incrédulo va a decir, nunca más vengo porque no me dejan escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, tenemos que participar de una manera correcta y ordenada en los servicios en la casa de nuestro Dios. ¿Amén? Por eso, mire lo que dice, versículo 32. 32. Dice allí, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Pablo les decía a los corintios, ¿no? Porque los corintios tenían don de profecía. Y ese don de profecía venía por revelación. Y cuando uno tenía ese don de profecía, se ponía de pie y daba el mensaje. Pero si venía sobre el otro también quería ponerse de pie. Entonces Pablo dice, no, hijitos, están mal. Máximo de 2 a 3 y por turno. Si no, cállense. Es lo que dice Pablo. Para que todos sean edificados. ¿Entienden? Pero alguien por ahí, pastor, también me vino una revelación, ¿no? Ya el pastor de Corinto, también me vino una revelación. Cállese, ya fueron 3 ya. Se acabó. No, pero el Espíritu me está llamando a decir esta revelación que me ha venido en profecía. No puede ser el Espíritu, porque el Espíritu ha dicho de 2 a 3. ¿Amén? Amén. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había desórdenes en los abusos de los dones en Corinto. Pero nosotros, hermano, como ya no hay esos dones hoy en día en la iglesia, el principio es el mismo. El principio va a ser el mismo. Si Dios quería orden en la iglesia de Corinto, Dios quiere orden en las iglesias también hoy en día. Ese es el principio que quiero rescatar. ¿Me entienden? Si Dios quiso orden en la iglesia de Corinto, Dios quiere orden también en esta iglesia. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, Pablo está diciendo, ustedes se reúnen y les aseguro que Dios está en ustedes. ¡Qué terrible! Saber que usted viene a la casa del Señor a adorar a Dios, pero Dios no está. ¿Por qué? Porque el desorden de Corinto había expulsado a Dios de su congregación. Terrible, ¿verdad? Así que, amados hermanos, todos tenemos un propósito, es que todos aprendamos y que todos seamos edificados. Miren lo que dice el versículo 29. Asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo quiere orden, porque el propósito de tener un servicio, un culto ordenado, es que todos seamos edificados y que todos recibamos la bendición de Dios. Amén. Recuerde Romanos 2:24, que dice allá. Romanos 2:24. Y esto debe ser algo para nosotros, hermano, importante. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Dios le decía eso a los judíos. Porque tanto los judíos habían pecado, que Dios los mandaba al exilio, o los mandaba con sus enemigos. Y los enemigos decían, ya ven, su Dios no es poderoso. Entonces, los impíos blasfemaban el nombre de Dios por culpa de los judíos. Lo mismo pasa hoy en día. Por culpa de nosotros, por nuestros desórdenes, por iglesias desordenadas, a todos nos echan en el mismo costal. Y el nombre de Dios es blasfemado por los impíos. Así que no podemos dar a los impíos que se llenen la boca de blasfemar de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios ordenado. ¿Amén? Sí. ¿Y cómo sabe que Dios es un Dios ordenado? Porque cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, ¿qué hizo? La ordenó. Es un Dios ordenado. Cuando usted ve su cuarto desordenado y vacío, y que el Espíritu
comienza a aletear por su cuarto, ¿no? ¿Usted qué tiene que hacer? Ordenar. Porque eso es lo que Dios hizo y Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Amén? Ese es un Dios ordenado. ¿Sí? Es un Dios ordenado. Así que, amados hermanos, quiero que entendamos todos nosotros en esta mañana la importancia de mantener un servicio de adoración ordenado, porque es de testimonio para los incrédulos. Y además esto glorifica al Señor. Entonces, no podemos hacer cosas que no edifiquen ni glorifiquen al Señor. ¿Amén? Número 2, vamos a ver el orden en la adoración cristiana. ¿Cómo debería ser una adoración cristiana? En primer lugar, número 2, el orden en la adoración cristiana. En primer lugar, la oración en el culto debe tener varios aspectos, ¿verdad? En 1 Timoteo 2, versículo 1, 1 Timoteo 2:1, dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión, 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El apóstol Pablo quiere que nosotros, cuando nos reunamos en el servicio unido, participemos de un tiempo de oración. Pero la oración también debe ser ¿cómo? Ordenada. Porque si yo oro desde aquí y el otro hermano que está por allá quiere que más fuerte se le escuche, y el otro hermano que está por acá dice, ¿qué cosa? Competencia, yo puedo orar más fuerte. Y comienza a orar más fuerte. Y el que está por ahí dice, ¿qué cosas son tres? Yo puedo más que los tres. Y comienza y empieza el desorden. ¿Me entienden? Porque en el tiempo de la oración no estamos para hacer competencia de quién grita más fuerte, ni quién ora más fuerte. Por eso cuando hay oración en la iglesia, uno ora y todos los demás oran en su corazón. Y cuando termina ese hermano de orar, todos dicen amén. ¿Entienden? Ese es orden. Ese es orden. Porque si todos oran al mismo momento y todos abren su boca y todos hablan y hablan y hablan, al final no se le escucha al que está orando. ¿Entienden? Entonces la oración debe ser ordenada también. Entonces mantenemos silencio, reverencia, respeto, y en nuestro corazón apoyamos esa oración. Y cuando se termina la oración, todos decimos amén. ¿Amén? Amén. Pero eso no pasaba en Corinto. En Corinto hacía competencia de ver quién ora mejor. ¿Quién grita más? Y quién grita más por aquí, por ahí, y es un desorden terrible. Y Pablo dijo, no, hay que hacer todas las cosas con orden. ¿Amén? Por ejemplo, en los cánticos al Señor, nuestra motivación debe ser que nuestra inteligencia adore la magnificencia de nuestro Señor. En el libro de Salmos, número 47, versículo 7. Salmos 47, versículo 7. La palabra de Dios dice, Salmos 47, versículo 7. Dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dice, cantad con inteligencia. Use su mente, su razón para adorar a Dios. Su mente, su razón. Entienda lo que está cantando. Amén. Por eso no podemos aceptar en la iglesia música contemporánea, por ejemplo. Porque la música contemporánea lo que hace es que la gente grite, salte y llene sus emociones, pero no llene nada de acá. Porque el mismo mensaje es hueco y vacío. ¿Me entienden? No podemos aceptar la música contemporánea en nuestra congregación. Si alguien quiere cantar un especial, un coro o algo, venga, use un himnario. Amén. Y participe de la adoración al Señor. Pero la música contemporánea lo que hace es dejar sin provecho nuestra mente. Porque más se están preocupando hoy en día los músicos cristianos en que suene bien el bajo, en que suene bien la guitarra, en que la batería esté bien, y no les importa si lo que cantan o no está de acuerdo a la doctrina de Dios. ¿Entienden? Entonces, y ya comienza el pastor también a bailar y saca a los hermanos a bailar. Y que el trencito y la vueltita santa y el pasito de la unción, y la iglesia se convierte, hermanos, en un show y en un espectáculo. Y eso no puede suceder en la iglesia. ¿Amén? Amén. Tenemos que hacer el servicio ordenado. Antes hay que bailar por turnos, tampoco.
Tampoco, porque en la iglesia no viene ni a bailar. El cristiano no baila. Para empezar el cristiano no baila. ¿Amén? Hermanos, entonces hay que tener cuidado, porque este tipo de shows está habiendo en muchas congregaciones y el nombre de Dios es blasfemado por los impíos. ¿Se da cuenta, no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado de nuestra adoración al Señor. Amén. La predicación en el culto no debe hacer una predicación con arengas, hermano. Una predicación en que motive así, todos, por aquí, y por allá. Eso causa desorden. Eso interrumpe la prédica. Amén. Eso lo hacen personas que, como ya no tienen más que decir, se tienen que llenar el culto pues con arengas, ¿no? Y con hurras y vivas y cosas por el estilo. No se hace un servicio de esa manera. Lo que debe predominar en el servicio es la adoración a Dios. Quiero que lean Habacuc capítulo 2, versículo 20. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Habacuc 2:20 dice: Mas Jehová esté en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay que tener respeto y reverencia para escuchar la palabra de Dios. Por eso, está bien decir amén, está bien decir gloria a Dios, pero hay que decirlo en el momento oportuno, en el momento adecuado. No como ese hermano que cuando salía a testificar decía: hermanos, yo era homosexual, gloria a Dios. ¿Cómo va a ser homosexual para la gloria de Dios? O yo era alcohólico, bendito sea el Señor. ¿Cómo van a bendecir a Dios por ser alcohólico? ¿Me entienden o no? No es la manera correcta. No es lo correcto. Uno debe usar estos términos de adoración o de alabanza al Señor en los momentos correctos o en el momento en el que el predicador quiere que la congregación entienda lo que dice. Por eso se dice amén. Porque usted está entendiendo y entiende que lo que dice la palabra de Dios, y usted dice: estoy de acuerdo, así sea, amén. ¿Entiéndalo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Participar de la predicación también adecuadamente, con respeto, con reverencia, porque al final el centro de la predicación es Cristo, no nosotros, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Amén. Así que, hermanos, debe evitarse todo tipo de show, todo tipo de ventas, todo tipo de propagandas políticas en la congregación. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Usted no viene a la iglesia a ver por qué candidato va a votar. Y ahora que se vienen las elecciones, creo que ese tiene, amén. Sí, ¿no? 10 de abril creo que son las elecciones. No puede ser. Y si por aquí viene cualquiera de esos postulantes a la presidencia, puede sentarse, puede escuchar, pero yo ni le voy a decir, bueno, él es el candidato, o fulano y tal, no. Si viene, se siente, escucha, y todos lo saludamos y se acabó. Porque hay que ser corteses también, ¿no? Pero no quiere decir que por eso, él es candidato a la presidencia, así que tengamos consideración. Eso ya es motivar un voto. Y eso es propaganda política. ¿Amén? ¿Y por qué hay que votar, pastor? Vaya a internet, infórmese y decide usted. Decide usted. Pero haga un voto responsable delante de Dios, informándose por quién debe usted votar. ¿Amén? Pero entonces, no debemos participar, amados hermanos, de manera desordenada en las cosas del Señor. Tenemos que participar de manera ordenada en el servicio a nuestro Señor. En la Santa Cena, por ejemplo, que vamos a celebrar en un momento, la Santa Cena debe realizarse también con todo respeto y conciencia. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 30, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 30, 28 al 30, dice la Biblia de la siguiente manera: por lo cual hay muchos enfermos, 28, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Realizar la Santa Cena con respeto, con conciencia. Acá tenemos una buena costumbre, por ejemplo.
que en el momento de la Santa Cena no tenemos que estar mirando a otros. A veces participamos en otras iglesias, pero hay mucha falta de respeto. Uno está mirando al otro, a ver si recibió o no recibió, quién se paró, quién no se paró, quién toma cena, quién no toma. No, hermano. Cuando usted se levante para tomar la cena del Señor, cierre sus ojos y ore a Dios. Vaya orando hasta el momento que le den el pan, que le den el jugo de la uva, y usted coge y participe, y cuando lo tenga en su mano, siga orando al Señor. Y en el momento de la celebración, siga orando, porque es un momento solemne. Es un momento solemne de respeto, de reverencia a nuestro Señor. Amén. Porque no es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero simbolizan su cuerpo y su sangre. Amén. Así que tenemos que tener respeto y reverencia en la Santa Cena. Por eso no podemos estar mirando a los costados. Tenemos que estar orando en nuestro lugar a nuestro Señor. Amén. Y no puede uno adelantarse a tomar su cena. Eso es lo que pasaba en Corinto. Ya le daban la copita. ¡Pum! Estoy apurado, hermano. Disculpe, pastora. Y se va. No. Todos participamos de la copa. Todos participamos del pan a la misma vez. ¿Por qué? Porque eso es orden también. ¿Amén? Sí. Así que, hermanos, en el culto que se celebra a Dios debe evitarse el juego. Debe evitarse el show. Deben evitarse los espectáculos, el desorden, el baile, los gritos. Hermanos, debemos orar, cantar, predicar, enseñar, participar de la Santa Cena con respeto y reverencia. ¿Amén? Porque son cosas muy sagradas, son las cosas del Señor. Y número 3, algunos consejos prácticos para guardar el orden en los servicios públicos. Número 3, algunos consejos prácticos para guardar el orden en los servicios públicos. En primer lugar, evite gritar. Y si un niño está gritando en la congregación, es por algo. O tiene hambre, o tiene sed, o está incómodo, o algo pasa. Llévelo a la parte de afuera, llévelo un ratito al parque que está al frente, hágalo que descanse, que tenga un poco de aire, y luego que retorne al servicio. Pero hay que empezar a acostumbrar a nuestros hijos en nuestra casa que estén en la casa de Dios. Porque si estamos acostumbrando a nuestros hijos a que estén saliendo durante el culto, toda la vida van a hacer lo mismo. No, tienen que acostumbrarse a estar aquí en la casa de Dios. Pero poco a poco en nuestra casa vamos acostumbrándoles a estar 2 horas sentado, así tranquilo, y el niño va a ir aprendiendo. Entonces, para evitar eso, evitamos los gritos. Amén. Hablar fuerte o incomodar con su voz a otros. No. Sea prudente en lo que va a hacer. Amén. Entonces tengamos, si usted va a preguntar a alguien por el medio del servicio, va a preguntar, y usted dice, hermano, ¿dónde estaba la lectura? ¿No? O el predicador está hablando tal pasaje, hermano, ¿cuál es el pasaje? Le dice, a ver, y el otro hermano está incómodo, así que no. Evitemos incomodar a otros. Amén. Venga al servicio y participe del servicio. Participe de la oración ordenadamente. Este no es un concurso de quién ora más fuerte. El que sale a orar, ora, levanta la voz, ora al Señor, y todos en nuestro corazón decimos amén a la oración. Amén. Sí. Evitar interrumpir al predicador con preguntas, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido siempre tiempo de preguntas durante las prédicas, pero ahora con el tiempo, hermanos, poco a poco a veces hay personas que no vienen con buena intención y cuando comienzan a hacer preguntas quieren desviar al predicador. Entonces, para evitar el desorden, preferible es que si usted tiene una pregunta durante la prédica, la haga al final del predicador, ¿no? Para evitar pues de que haya desórdenes también durante la predicación, ¿verdad? Participe del amén adecuadamente. O sea, en el momento que se debe decir amén, en el momento en que, como una vez un pastor estaba, porque ¿cuántos hermanos que fuman hay aquí? Amén. Y habían 10, amén. Uy, no estaban atentos. ¿Cómo van a decir amén? ¿Cuántos hermanos fumadores? ¿No? Incorrecto, ¿se da cuenta? Entonces hay que decir amén adecuadamente, en el momento oportuno. Haga del servicio un lugar de adoración, no un cuarto de desorden, un cuarto de manicomio. Hagamos del servicio un tiempo de alegría, un tiempo de paz, un tiempo de armonía, un tiempo de edificación. Todos, por todos, hermanos. ¿Amén? Amén. Así como tenemos ahorita un tiempo de armonía, un tiempo de alegría, hermano. Y que esta iglesia conserve esta manera ordenada de hacer este servicio, hermano. Porque así todos salimos edificados y bendecidos. Amén. Recuerde que somos testimonio para los incrédulos. Queremos que vengan los impíos, escuchen aquí la palabra de Dios y salgan cambiados por el poder de Dios, convertidos, sí, pero tenemos que dar buen testimonio.
Amén. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana. Eterno Dios, gracias te damos, porque nos das el enorme privilegio